Si tiene su Biblia, vamos a mirar un pasaje en la Escritura que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. This morning, we're going to be reading from the book of Jeremiah. And it's a long reading, so I'm going to read it for you. Es un pasaje un poco largo, así es que lo voy a leer para ustedes. Usted puede seguirme con su vista. Y se encuentra en Jeremías capítulo 35. We're going to be looking in Jeremiah chapter 35. Y damos bienvenida a todos. Y hoy esta mañana está la hermana de nuestra hermana Mayra, ¿correcto? Nora, bienvenida. Nora, hermana de Mayra, está acompañándonos en este día. Y aquellos que nos acompañan también, este día los saludamos. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras,
y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuando obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Padre bendito, en esta mañana, al leer tu preciosa palabra, pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Que el mensaje, Señor, que viene de estos labios no sea un mensaje de hombre, pero que sea un mensaje que viene para ti, hacia nosotros. Danos entendimiento, danos discernimiento. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Tener convicciones es estar convencido de que algo absolutamente es cierto. To have conviction is to be deeply convinced that something is absolutely true. Que uno está dispuesto a defender esas convicciones sin importar las consecuencias. That one is willing to defend it regardless of the consequences. Como le sucedió a una joven llamada Casey Bernhal. And as it happened to Casey Bernal. La mañana del 20 de abril, esta joven se preparó para ir a la escuela. On the morning of April 20th, 1999, this young lady got ready for school, sin saber que ese día sería el último de su vida. not knowing that it would be her last. Casey atendía a la escuela Columbine en Colorado. Casey attended Columbine High School. En esa mañana, dos jóvenes entraron al plantel de la escuela That morning, two gentlemen entered the property. y asesinaron junto a Tracy a otras 12 personas. They killed 13 other people along Casey. Su madre más tarde contó la historia de Casey en un libro titulado Ella dijo que sí. Her mother then told a story on a book titled She Said Yes. Y cuenta cuando uno de los asesinos apuntó con su pistola a la cabeza de Casey And she tells on how one of the killers pointed the gun at her head, y le hizo la pregunta, ¿crees tú en Dios? and he asked, "Do you believe in God?" Y Casey dijo con un rotundo sí. She said absolutely yes. Eso hizo que este joven disparara el gatillo sobre la cabeza de Casey. And for that reason, he shot her in the head. En una época en la que vivimos donde ya la gente no cree verdades absolutas, In an age where people no longer believe in absolute truths, donde todo es relativo, where everything is relative, dependiendo de las circunstancias y del individuo, depending on circumstances and the individual, creo que es necesario como hijos de Dios, como cristianos, afianzarnos en nuestras convicciones I think that as children of God, it is necessary that we take a hold of our convictions y saber cómo responder en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. and know how to respond in times of trial and difficult times. El pasaje que leímos esta mañana es un pasaje muy interesante, The passage we read this morning is very interesting. escrito por el profeta Jeremías, a quien se le conoce como el profeta llorón. It is written by Jeremiah, known as the crying prophet. Jeremías tiene la difícil tarea de escribir en un momento muy difícil en la historia del pueblo de Israel. Now, the prophet Jeremiah had a very, very difficult ministry.
Es un pueblo que se ha corrompido moralmente y que también se ha alejado de Dios espiritualmente. He had to take a message to a people that had become morally corrupted and turned away from God spiritually. Su ministerio se compone de unos 45 a 50 años. His ministry occupied about 50 years. Lo más difícil es saber que estos 40 o 50 años tuvo muy pocos buenos resultados. Now, the hard part is seeing that in these 50 years, there was very few results in the lives of his listeners. El corazón del pueblo de Israel estaba endurecido. The heart of the people of Israel was hardened. Y es el profeta Jeremías el que es comisionado para llevar este mensaje. And it is the prophet Jeremiah who has been commissioned to take the message to the people. Y a través del libro que compone 52 capítulos, Now, in this book that's made of 52 chapters, el Señor usa diferentes ejemplos para hacerle entender a su pueblo que Él quiere algo con ellos. the Lord uses different examples to make his people understand that he wants something with them. Y en este capítulo 35 nuevamente tenemos una historia muy preciosa, And again, in this chapter 35, we have a precious story donde el Señor le pide a esta familia que provenía de un hombre llamado Jonadab. Now, the Lord asked this family that comes from the lineage of Jonadab, Y le dice el Señor a Jeremías, ve y tráete a la familia de Jonadab a una de las salas que hay en el templo. and the Lord tells Jeremiah, go get this family and bring them to one of the rooms. Dice ahí, si usted va conmigo en el versículo 1 del capítulo 35, que esto sucedió en los días del rey Joacim. And now we see in verse 31 that this all took place in the days of the king Jehoiakim. Joacim fue el hijo de Josías. Now he was the son of Josiah. Y esto es muy interesante porque Josías fue el último rey bueno que tuvo el reino de Judá. Now this is important to note because Josiah was the last good king in the kingdom of Judah. No olvidemos que Israel se había dividido en dos reinos. Don't forget, Israel had been divided into two kingdoms. El reino del norte, The northern kingdom, donde dice la escritura que todos los reyes que pasaron por ahí fueron malos. where scripture tells us that all the kings were very bad. Y el reino del sur, conocido también como el reino de Judá, And the southern kingdom, known as Judah, donde unos pocos reyes fueron considerados, si podríamos decir, buenos. where we see that a few were considered good, few kings. Bueno, el papá de Joacim fue Josías. Well, Josiah was the father of Jehoiakim. Y esto sucede aproximadamente en el año 607 antes de Cristo. And this happens right around 607 BC. Pero este patriarca o este hombre llamado Jonadab Now, this patriarch había vivido 200 años antes de este incidente. Now, he had lived 200 years prior to this incident. Voy a darle una referencia, usted puede mirarla más tarde en su casa, pero en Primera de Crónicas 2:55 usted ahí encuentra referencias sobre de dónde venían estas familias. Now, here's a reference. You can look it up, 1 Chronicles chapter 255, and it tells where this family came from. Lo interesante es que Jonadab le había dado instrucciones a sus hijos. Now, what's interesting is we see that Jonadab had given instruction to his children. Quiero que vean cuáles eran las instrucciones que Jonadab le había dado a sus hijos. Now, let's take a note of the instructions he had given. El versículo 6 nos da las instrucciones. Son 5. Primeramente dice que ellos dijeron, no beberemos vino porque nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberáis vino jamás. Now, in verse 6, we see that they had responded, we will not drink wine, for our father had commanded us, saying, you will not drink wine. El versículo 7 dice que también ellos habían entendido que no iban a edificar una casa. Now, in verse 7, they see that they will not build a house.
no iban a sembrar cultivos, They will not sow crops. no iban a plantar viñas They will not have vineyards, y no iban a poseer ninguna propiedad. and they will have no property. Esas eran las instrucciones que Jonadab les había dado 200 años atrás a sus hijos. Now, Jonadab had given these instructions 200 years prior to his children. Cuando Dios le dice al profeta Jeremías, ve y tráete a la familia de los recabitas. Now, when the Lord tells Jeremiah, go bring the Rechabites, Miren, el versículo 3 nos dice a todos los que tomó para que vinieran a esta reunión. we see all those that were going to be part of this meeting. Y ahí in verse nos 3. da los nombres, usted puede leerlos porque algunos son muy complicados, pero ahí nos dice a todos los que trajo y dice que los puso en un cuarto. So in verse 3, we see all those that came to gather in a room. Lo interesante es, ¿para qué los había convocado? Now, what's interesting is what was the reason why he had gathered them? Lo que llamó mi atención es que dice en el versículo 5 que habían puesto delante de ellos, probablemente en varias mesas, habían puesto tazas y copas llenas de vino. Now, what's interesting, we see in verse 5 that before them they had set pitchers and cups filled with wine. Imagínense si es un día caluroso. Now, imagine if it's a hot day. Están ahí las mesas, The tables are set, jarrones, tazas pitchers, cups llenas de vino. filled with wine. Interesante porque dice el versículo 5 al final, y les dije, bebed vino. It's interesting because verse 5 ends with saying, drink wine. Hay otra versión que utiliza la frase, los invité a tomar vino. There's another version that says, and I invited them to drink wine. Mi pregunta es, ¿tenían claro esta familia las instrucciones de su padre? So the question is, did this family have a clarity of the instructions of their father? Hermanos, lo tenían bien claro. They were very clear on it. No olviden, no son instrucciones que han surgido hace un año, Now remember, these instructions were not given a year ago hace 5 años. or even 5 years ago. No, hace más de 200 años. It had been given over 200 years. Estas instrucciones se fueron transmitiendo generación tras generación, tras generación, tras generación. These instructions were given from generation to generation. Eran 5. Five instructions. No beber vino, You will not drink wine. no edificar You casa, won't build a house. no sembrar cultivos, You will not sow crops. no sembrar viñas, You won't have vineyards. no poseer nada. You will have nothing. Dice, vamos a vivir en tiendas, en carpas. They will live in tents. Algo que es muy interesante también aquí entender es que este grupo no era descendiente de Jacob. Now, what's interesting is they were not descendants of Jacob. Eran un pueblo que se llamaban los ceneos. They were a people known as the Kenites. Se cree que los ceneos tenían un parentesco con Jetro, el que había sido suegro de Moisés. Now, he is descendants of Jethro or relations with Jethro. Pero aunque habían pasado todos estos años, But for many years they had lived. quien quiera que haya sido el portavoz de esta familia, Whoever was the spokesman of this family, dice el versículo 6, algo muy interesante, dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino. we see that in verse 6, they say, but they said, we will not drink wine. Al estar preparando este mensaje, vino a mi mente esta pregunta. Now, as I prepared this message, a question came to mind. De las 5 instrucciones From all 5 of these instructions que estas familias habían recibido, that this family had received, probablemente la más fácil de violar era esta. you know, probably the easiest to violate was this. No estaba toda la familia, todo el clan, The whole family wasn't present.
Los demás no se van a enterar. The rest will not find out. Estamos en un cuarto, en una cámara. We're in a room, Pero sabes que al haber violado esta instrucción, but you know, if they had violated this instruction, habría abierto la puerta para violar las otras 4. it would have opened the door to then disobey the following. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las presiones del pecado, Now, when we get carried away by the pressures of sin, sabes que lo más difícil será la primera vez. you know, the hardest thing will be to fall the first time. Lo demás va a caer por sí solo. The rest will just fall on its own. No, pero estos individuos estaban firmes en sus convicciones. But see, they were firm on their convictions. Dice, no beberemos este vino. They said, "We will not drink wine." ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque ellos habían recordado las instrucciones que se les habían dado. Because they had remembered the instructions they had been given. Los principios y los valores que aprendemos se enseñan en la casa. You know, the principles and values are taught in the house. Esta familia había sido enseñada, la familia de Jonadab había sido enseñada generación tras generación. Jonadab's family had been taught from generation to generation. Hay una escritora llamada Alexandra Giovanni. Quiero citar lo que ella dice con respecto a las convicciones. Dice, nuestras convicciones definen nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. Si nuestras convicciones son reales, no deberían verse afectadas por el tiempo, las circunstancias, la cultura o las personas que nos rodean. I'd like to quote Alexandra Giovanni, and she said, "Our convictions define our behavior, decisions, and lifestyle. If they are real, they should not be affected by time, circumstances, culture, or people around us." Qué importante esto. This is so important. Cómo las convicciones que tú y yo desarrollemos en nuestra vida The convictions that you and I develop in our lives no solamente van a afectar nuestra conducta, will not only affect our behavior, nuestras decisiones, our decisions, nuestro estilo de vida. our lifestyle. Viene a mi mente la historia de un joven que tú y yo conocemos, hemos escuchado de él. You know, I think of the story of a young man, we've heard it. Su nombre es Daniel. His name is Daniel. De hecho, hay un libro en la Biblia que lleva su nombre. And there's a book in the Bible called Daniel. Y en el capítulo 1 de ese libro encontramos cómo muchos jóvenes fueron llevados a Babilonia. Now, in chapter 1, we see how many young men had been taken to Babylon. De hecho, por ahí vemos a Daniel contemporáneo más tarde de Jeremías. And we also see Daniel in Jeremiah. Pero en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, But in Daniel, chapter 1, verse 8, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, les había asignado comida y provisiones a estos jóvenes que estaba entrenando, when King Nebuchadnezzar had set before all these young men a table of the king, dice el versículo 8, primera parte, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. in the beginning of verse 8, Daniel 1:8 says, "But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choicest food or with the wine which he drank." ¿Dónde había aprendido Daniel esto? So where did Daniel learn this? ¿Dónde había Daniel aprendido a tener convicciones? Where did Daniel learn to have convictions? Ciertamente los había aprendido en casa. Surely he had learned them at home. Aunque la escritura no nos menciona sobre su padre o su madre, Although scripture does not tell us about his ya parents, que él fue arrancado a muy corta edad de Israel para ser transportado a Babilonia. because from a very young age he was taken from Israel to Babylon. Este joven había desarrollado convicciones This young man had developed convictions que aunque estaba solo, si podríamos decir,
Although he was alone, we could say, definieron su conducta, it defined his conduct. definieron sus decisiones, It defined his decisions. definieron su estilo de vida. And they defined his style of life, his lifestyle. Veo en esta mañana una mezcla de adultos y jóvenes Now here I see a mixture of adults and youth, y creo que es muy importante. and I think it's very important. Primeramente, los que somos padres de familia, Now, first of all, parents, tenemos una gran responsabilidad. we have a great Hoy, responsibility. especialmente el Día del Señor, And especially today, the day of the que Lord, estamos hablando de los padres, we're talking about fathers. la responsabilidad que tenemos de inculcar a nuestros hijos, The importance of instilling in our de children, enseñarles, to teach them, de modelarles to be example, convicciones en su vida, convictions in their lives que los preparen, that will prepare them, que los ayuden that will help them en los momentos difíciles que ellos van a enfrentar en su vida. in the difficult times they will face. Y a los jóvenes que están aquí en esta mañana, Now, youth that are present, veo varios jóvenes en varios lugares en esta mañana. Jóvenes, estamos viviendo tiempos difíciles. young people, we're living hard times. ¿Sabe que hay una filosofía llamada el postmodernismo? You know, there's a philosophy, postmodernism. Hay un escritor que se llama Josh McDowell. There's a writer, Josh McDowell. Cuando comencé mi vida cristiana leí un libro tremendo sobre él, se llama Evidencia que exige un veredicto. I read a book by him, Evidence That Require a Verdict. Pero Josh McDowell dice, ¿cómo tratar de entender el postmodernismo? So he explains how to try and understand postmodernism. Dice que es una filosofía muy complicada. It's a very complicated philosophy. Y dice, imagínate que estás, y probablemente hemos ido donde hay una sala llena de televisores. So imagine you're in a room full of television sets ¿Lo has visto? or screens. Ahí en la tienda. Y estás, ¿cuál miro? And you're trying to think, which one do I look at? Which one do I look at? Y ahí está el América. No, pero ahí está la otra. No, ¿cuál miro? You're trying to pick and choose, which one do you look at? Dice Josh McDowell, algo así es el postmodernismo. And he says that something like that is what postmodernism is. El postmodernismo enseña que no hay una verdad absoluta. You know, it teaches that there is no absolute truth. Tú puedes tener tu propia verdad You could have your own truth, y más tarde tú puedes cambiar esa verdad. and later on you could change it. Y si esa verdad te sirve, And if it works for you, la recibes. you'll take it. Pero si no te sirve, la desechas. But if it doesn't work for you, then you En el push aside. postmodernismo la verdad cambia conforme a las circunstancias. In postmodernism, truth changes according to circumstances. Y quiero decirles, jóvenes, Now, let me tell you, young people, que estamos en ese tiempo. we are living that time. En ese tiempo donde las verdades absolutas de la Escritura In a time where the absolute truth of Scripture, no son recibidas, they're not received, son rechazadas. they are rejected. Qué importante es estar firmes en nuestras convicciones. How important to be firm in our convictions. La familia de los hijos de Jonadab Now, the children of Jonadab, tenían convicciones firmes they had firm convictions que definían su conducta, that defined their conduct, que definían sus that decisiones, defined their decisions, que defendían su estilo de vida. and it defined their lifestyle. Una vez se hizo una pregunta a un número de jóvenes que estaban reunidos Once there was a question posed to a group of young people, y le hicieron, ¿qué harías tú si te regalaran $1,000,000? and it was asked, what would you do if you were given $1 million? ¿Estarías dispuesto a cometer algo que fueran en contra de tus convicciones? Would you be willing to do something against your convictions? Si te dicen, te voy a dar $1,000,000, If they tell you, I'll give you $1 million, pero tienes que asesinar a alguien, but you have to kill someone, ¿lo harías? would you do it? Si te dicen, te voy a dar $1,000,000, If they said, I'll give you $1 million, pero tienes que asesinar a alguien en tu familia, but you have to kill someone in your family, te voy a dar $1,000,000, I'll give you $1 million, pero tienes que robar un banco. but you have to go and rob a bank. Y les hicieron ese tipo de preguntas. And those are the questions they were asked. Lo más increíble de las respuestas fue que
de esa audiencia que había, Now, surprisingly, from all the audience present, una gran mayoría estuvo dispuesto a recibir ese dinero, a great majority was willing to take the money, aunque hiciera algo que fuera contrario a sus convicciones. even if it went against their convictions. Ese es el posmodernismo. Now, that's postmodernism. Eso es el tiempo en el que estamos viviendo. That is the time we're living. Nuevamente, las convicciones se enseñan en casa. Remember, convictions are taught at home. Al pensar en esta familia de los hijos de Jonadab, Now, as I think of this family, the children of Jonadab, no olvides, tenían 5 cosas que ellos no hacían. remember there was 5 things that they would not do. Ellos vivían en tiendas, They lived in tents. no tenían casas, They didn't have homes porque era una de las instrucciones que ellos tenían. because that was one of the instructions they had. Yo pienso, ¿crees que podrían haber sido vistos como raros por Did- sus vecinos? Do you think that maybe they were looked at as strange by their neighbors? Mira, ahí van los hijos de Jonadab. Hey, look, there goes Jonadab's children. Esos no creen en tener una casa. They don't believe in having a house. Esos no creen en sembrar cultivos. They don't believe in having crops, sowing crops. Son raros. They're weird. Tampoco toman vino. They don't even drink. Déjame decirte que a ellos no les importaba eso. You know what? Let me tell you that they did not care. Estaban más interesados en seguir el consejo que su padre les había dado 200 años atrás. They were more interested in obeying the instruction their father had given 200 years back. Hermano, ¿tú crees que los cristianos no pueden ser vistos de esa manera también? Now, let me ask, you don't think Christians can be looked at that way? Como raros. Like weird? Oye, ¿por qué tú no dices maldiciones? Hey, how come you don't, speak bad language? No te he escuchado en este tiempo que estamos trabajando. I've never heard you while we work. Tú eres diferente. You're different. Oye, ¿por qué tú no tienes más de una mujer? Hey, how come you don't have more than one lover? Eso no es normal. That's not normal. Dicen que a los hombres les tocan de 7. They say that men should have about 7. Por lo menos deberías de tener unas 2. You should at least have 2. ¿Tú sigues casado con la misma persona? You're still married to the same woman. ¿Todavía sigues con ese hombre? You're still with that man. Oye, ¿por qué tú no haces las cosas que hacen los demás muchachos? Hey, how come you don't do what everybody else is doing? ¿Por qué tú no fumas marihuana? Why don't you smoke weed? Es natural. It's natural. ¿Por qué tú todavía no has tenido relaciones con tu novio? How come you still haven't had relations with your boyfriend? Todas las chicas lo han hecho. All girls are doing it. Y podríamos seguir con muchas y muchas otras situaciones. And we could continue giving examples. ¿Por qué tú no robas material de la compañía? Why don't you take stuff from work? Nadie se va a dar cuenta. No one will know. Tú eres raro. You're weird. No, pero ellos dijeron, no vamos a beber vino, But they said, no, we will not drink wine porque queremos obedecer el consejo de nuestro Padre. because we want to obey the counsel of our Father. Yo creo que esa debería ser también nuestra respuesta. I believe that should also be our answer. Ante cualquier situación que se nos presentara, Before any circumstance that is presented, no lo voy a hacer porque yo quiero honrar a mi Padre. I will not do it because I want to honor my Father. No lo voy a hacer no porque me peguen, no porque me critiquen. No lo voy a hacer porque yo quiero honrar a mi Padre. Not, I will not do it because I will be punished or I will be criticized. No, it's, I will not do it because I want to honor my Father. Hermano, ¿cómo respondemos ante las situaciones difíciles? Será una demostración de dónde estamos parados en nuestras convicciones. How we respond before hard times will be a demonstration of our convictions. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nos ofrecen ciertas ventajas si cedemos a nuestras convicciones? How many times have we been in situations
where we're offered certain advantages if we give in to our convictions. Me encontré este pasaje muy hermoso en el libro de Jeremías. I wanna share Está en el capítulo 15. I want to share this passage in Jeremiah chapter 15, Mire lo que dice el versículo 19. verse 19. Dios le está hablando a Jeremías, dice ahí que lo está reanimando. Now here we see God encouraging Jeremiah. Es muy probable que Jeremías está pasando por momentos difíciles. It's very likely that Jeremiah is going through difficult times. No olvide, él está hablando al pueblo y el pueblo no lo escucha. Remember, he continually is talking to the people, but they are not listening. Es muy probable que se sienta frustrado, He's probably feeling frustrated, desanimado, discouraged, con ganas de tirar la toalla. maybe wanting to throw the towel. Pero dice el versículo 19, Verse- Jeremías 15, 19. Jeremiah 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y mira esta parte. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. So it reads, "Therefore, thus says the Lord, if you return, then I will restore you. Before me you will stand. And if you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman. They, for their part, may turn to you, but as for you, you must not turn to them." Esa parte me encantó. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. And I emphasize that part. Let this people turn to you, but you must not turn to them. Deja que tu testimonio afecte la vida de ellos, Let your testimony affect their lives, pero no dejes que la vida de ellos te afecte a ti. but don't let their lives affect you. El apóstol Pedro escribe lo siguiente, segunda de Pedro 3:17. 2 Peter 3:17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Now 2 Peter 3:17 says, "Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position." Esa frase, guardaos, That phrase, be on guard. cuida tu corazón, Guard your heart. cuida tu alma, Guard your soul. guarda tu testimonio Keep your testimony. y no dejes que los inicuos te hagan caer de Do not- tu firmeza. Do not let the lawless make you fall from your secure position. La familia de los hijos de Jonadab había sido enseñada a tener convicciones. Jonadab's children had been taught to have convictions. Sus convicciones fueron puestas a prueba. Their convictions was put to the test. ¿Qué iban a hacer ellos? What would they do? Se mantuvieron firmes. They stood firm. Pero quiero que mires cómo la convicción es recompensada también por Dios. And I wanted you to see how God rewards our convictions. Quiero aclarar esto, que muchas veces las convicciones que desarrollamos Now, I want to clarify that many times the convictions we develop no siempre van a tener un final feliz. will not always have a happy ending. Creo que esto es importante. This is important. Y tengo una historia que quiero concluir con ella en unos momentos. And I will conclude with the story. Pero si estás ahí en Jeremías 35, Dios ha usado este ejemplo para su pueblo, Now, here in Jeremiah 35, God has used this as an example for his people para decirles, miren a esta familia to say, look at this family que han guardado las instrucciones de su padre desde hace más de 200 años. how they have kept their father's instructions for more than 200 years. Y yo les he estado hablando una y otra vez. And now I have been speaking to you again and again. Les he enviado a los profetas. I have sent you the prophets. Y me llamó la atención, y usted puede verlo con detenimiento, dice, y no me han querido escuchar.
And it says, and you have not wanted to listen. No me han escuchado. You have not listened. Pero mira cómo cierra esta historia con respecto a esta familia. Versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí viene la recompensa. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mira esto. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué hermoso. Hay una cita en Nehemías capítulo 3, versículo 14. Puedes mirarlo en casa. Pero se menciona a un descendiente de Recab. Now you to pay attention to Nehemiah 3:14. You could look at it later. But a descendant of Rechab, Que estuvo en el pueblo que regresó después del cautiverio. was with the people that returned from captivity. Bueno, Dios bendice las convicciones firmes de sus hijos. God blesses the firm convictions. Dios bendijo las convicciones de Daniel y de sus amigos. God blessed the convictions of Daniel and his friends. Pero quiero aclarar, no siempre con las recompensas que nosotros quisiéramos. But I want to note that it's not always with the blessings or benefits that we want. Porque en el capítulo 1 de Daniel, Dios los bendijo dándoles posiciones dentro del gobierno. Because in Daniel chapter 1, we saw that God blessed them by giving them positions in the kingdom. Pero más tarde vemos que por esas mismas convicciones But later on, we see that those same convictions, son puestos en un horno de fuego. they're put in the furnace. Un creyente con convicciones cree lo que Dios dice en su palabra. A believer with convictions believe God's word. En la época de la iglesia de los primeros siglos, cuando los discípulos decían, yo creo, You know, in the time of the New Testament church, when the disciples said, I believe, lo hacían con una genuina y profunda convicción. they said it with genuine and deep conviction. Tan fuerte era su convicción en lo que habían creído que estaban dispuestos a ofrecer sus vidas por ello. So strong was their belief in their convictions that they were willing to give their life. Quiero cerrar con esta historia, I'd like to close with this story. que probablemente fue la historia de muchos de nuestros hermanos. And this is probably the story of many of our brothers. Mientras los tres creyentes estaban reunidos en un lugar secreto para orar, While the three believers gathered in a secret place to pray, fueron interrumpidos por los soldados romanos que entraron con gritos y violencia. they were interrupted by the Roman soldiers who entered with screams and violence. Después de torturarlos, los llevaron al Coliseo romano. After torturing them, they took them to the Roman Colosseum. El Coliseo se encontraba lleno de personas ansiosas de observar el espectáculo. Now, the Colosseum was filled with a crowd eager to look on the spectacle. Con la sangre escurriéndoles por sus rostros Now, blood dripping down their faces y con cadenas en sus manos y en sus pies. and chains on their hands and feet. El procónsul romano les dijo lo siguiente: les ordeno a que renuncien a su fe en Jesús y que digan que el César es el Señor. Now, the proconsul said to them, Si lo hacen, los dejaré en libertad. Uno de ellos dio un paso al frente y dijo: si su voluntad es que hoy muera, que así sea. No puedo renunciar al Señor. Now, as they were still chained up, the Roman proconsul commanded them to renounce their faith in Jesus and to say that Caesar is the Lord. If they did, they would be released. But one of them stepped forward and said,
If your will is that today you die, so be it. I cannot renounce my Lord. Y lo mismo dijeron los otros dos. And the other two said the same. El procónsul dijo, ustedes lo han decidido. And the proconsul said, you have decided. Y con la mano dio la señal para que se abrieran las puertas. And with one hand, he gave the order for the doors to be opened. La multitud que estaba en el Coliseo dio gritos de júbilo. Now the crowd shouted with jubilee, Y mientras tanto por las puertas salieron leones que fijaron la vista en sus víctimas. and through the doors the lions appeared and fixed their sight on their victims. Estuvieron dispuestos a dar su vida por sus convicciones. They were willing to give their lives for their convictions. Hermano, el ejemplo de los hijos de Jonadab Now, the example we have of the children of Jonadab creo que nos deja una gran lección para nosotros. gives us a great lesson. En una época donde, como ya dije, el posmodernismo, el relativismo impera, Now, in a time where relativism and postmodernism prevails, donde las creencias se adaptan a la cultura o a las conveniencias, where beliefs are adapted to the culture or conveniences, creo que es muy importante que cada uno de nosotros nos afirmemos en nuestras convicciones. it's so important that we are firm in our convictions. Y que no solamente nos afirmemos, pero que las enseñemos a futuras generaciones. And not only that we are firm, but that we teach it to future generations. Muchos de nosotros ya vamos de paso o de salida. Many of us are on our way out, Amén, ¿verdad? Pero vienen otros. but others are coming. Vienen los Carlitos, los López, otros López, los Hernández, otros Hernández, los Campos. ¿Quién está allá? También ellos. ¿Qué convicciones van a tener? What convictions will they have? Las que nosotros les estemos enseñando, Those that we are teaching them, las que nosotros estemos modelando. those that we are modeling. Hermano, ellos nos están mirando a nosotros, They are watching us. nos están mirando con convicciones. Are they seeing convictions in us? ¿O cambiamos esas creencias que tenemos Or do we change our beliefs cuando nos conviene, when it's convenient for us, cuando nos trae beneficio? when it benefits us? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu preciosa palabra, por esta hermosa historia que has dejado para nosotros. Dios, utiliza tu palabra para hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, a los adultos, ayúdanos, Padre, a ser ejemplo no solamente de lo que decimos, pero cómo lo vivimos. A los jóvenes, guárdalos, Dios, y ayúdalos también para que ellos se afirmen en sus convicciones. Heavenly Father, we thank you this morning for your beautiful word. Thank you for the message that we have in the book of Jeremiah. And my prayer this morning is that your Holy Spirit speak to our hearts and give us discernment, that we can be firm in our convictions, especially in this time of the world that is full with postmodernism, relativism, where the truth, the absolute truth, it doesn't matter in the lives of many. That we can be firm in what we believe. Use this message to bless our lives. Te damos gracias, Dios,
Quiero incluir también aquí la bendición de las ofrendas y los diezmos que sean usados para tu honra y tu gloria a Dios. Pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.